Kontseiluak gaur Euskararen nazioarteko egunaren inguruko erakunde adierazpena berretsi du. Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako foru aldundiekin, Eudel Udalerrien Euskal Elkartearekin eta UEMA Udalerri Euskaldunen mankomunitatearekin adostu da hain zuzen ere testu hau. Bide berriak, modu berriak. Ongi etorri etorkizunera, lemapean Euskara sustatzeko, erakunde eta gizarte konpromisoa eguneratzeko eta berritzeko etengabeko beharra nabarmendu nahi dugu. Gaur arratsaldean, Euskalduna jauregian, ekitaldi antolatuko dugu eta Inigo Urkullu lehendakaria izango da haren buru. Adierazpena jendaurrean irakurriko dugu. Erakundeek, Euskararen aldeko gizarte ekimenarekin duten elkarlanaren balioa eta gizarteak helburu hori adierazteko atxikipenak duen balioa nabarmenduko ditugu. El Consejo de Gobierno ha ratificado en la sesión de hoy la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Euskera. El texto está acordado con las diputaciones forales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, y la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, UEMA. Bajo el título Abriendo caminos, bienvenidos y bienvenidas al futuro, queremos subrayar la necesidad constante de actualizar y renovar el compromiso institucional y social de impulso al euskera. Esta tarde, en el Palacio Euskalduna, celebraremos un acto que presidirá el lehendakari Iñigo Urkullu. Daremos lectura pública a esta declaración y pondremos en valor la colaboración de las instituciones con la iniciativa social a favor del euskera, así como la adhesión de la sociedad a este objetivo. Gobernu Kontseiluak beste alde batetik gaur zor publikoko 587 milioiren amortizazio aurreratua baimendu du. 521 milioi eta erdi administrazio orokorreko zorra da, eta 75 eta erdi alokabide etxebizitza alokatzeko sozietate publikoari dagozkion maileguak. Amortizazio horiek Euskadik zor publikoa 9.500 milioi euroraino murrizten du. Zor amortizazio hori posible izan da, ekitaldi osoan zehar kontu publikoen inguruan egin den betearazpen zorrotzari esker. Aurrekontu likidazioa superabit egoeran eginda eta horrek aukera ematen du zorpetxe maila garbia berriz murrizteko. Euskadiren kaudimena egiaztatuta dago eta une hauetan zorpetxe publikoko maila txikiena duen estatuko erkidegoa gara. Eusko Jaurlaritzak jarraituko du zorroztasunez betetzen zorraren, defizitaren eta gastu arauaren helburuak. Hala ezartzen da halaber, datorren 2020rako ekitaldirako aurrekontu egitasmoan. Gure ekonomia eta aurrekontu politikaren gakoak honako hauek dira eta izaten jarraituko dute. Zorroztasuna kudeaketan, onartutako konpromisoak betetzea eta aurrekontuen oreka. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la amortización anticipada de 597 millones de deuda pública. 521 de los cuales y medio son deuda de la Administración General y otros 75 millones y medio son préstamos correspondientes a la Sociedad Pública de Alquiler de Vivienda Alokabide. Con esta amortización, Euskadi reduce la deuda pública hasta los 9.500 millones de euros. Realizar esta amortización de deuda ha sido posible gracias a una ejecución rigurosa de las cuentas públicas a lo largo de todo el ejercicio. La liquidación presupuestaria se realiza en situación de superávit que permite volver a reducir el nivel neto de endeudamiento. La solvencia de Euskadi está acreditada y en este momento somos la comunidad autónoma del Estado con un menor nivel de endeudamiento público. El Gobierno vasco va a seguir cumpliendo con rigor los objetivos de deuda, déficit y así como la regla de gasto. Se establece también en el proyecto presupuestario para el próximo ejercicio 2020. Las claves de nuestra política económica y presupuestaria son y van a seguir siendo el rigor en la gestión
el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el equilibrio presupuestario. Gaur, mugikortasun jasangarriaren lege proiektua onatzi dugu baita ere. Proiektu horrek Euskadiko mugikortasun politikak koordinatzen eta antolatzen ditu. Horretarako, ingurumen aldetik jasangarria den garraioa sustatzen du eta klima aldaketaren aurkako borrokan lagunduko duten energia garbien erabilera bultzatzen du. Hoy hemos aprobado el proyecto de ley de movilidad sostenible. Se trata de un proyecto que coordina y ordena las políticas de movilidad de Euskadi y lo hace impulsando el transporte medioambientalmente sostenible y promoviendo la utilización de energías limpias que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Es una ley del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y nos explica los detalles la consejera Arantxa Tapia. Eskerrik asko, sailburu. Bueno, Erkoreka sailburuak aipatzen zuen bezala, gure sailean aurre ikusita dagoen lege bat da, eta beraz, onarpen honekin, nolabait jaurlaritzak duen lege egutegiaren konpromisoari eusten diogu eta betetzen mailari laguntzen diogu. Aurki, gainea igorriko da legebiltzarrera, bertan batzordean aztertu eta eztabaidatuko da, eta espero dezagun onartu ahal izatea ahalik eta azkarren. Legearen helburua aipatzen zen bezala da Euskadiko mugikortasun jasangarria nolabait garatzea eta laguntzea baita ere aldaketa klimatikoaren aurkako egiten ditugun neurri guztietan. Ekimen desberdinak ditugu eta beti ere kontutan hartzen dena da eraginkorrean egin behar ditugula. Kontutan izanikan, eskumenak leku askotan daudela, alde batetikan jaurlaritzan, beste alde batetikan aldundietan, baino baita ere udaletxetan, eta lortu nahi deguna da koordinazioa eta nolabait bikoizketarik ez egotea garraio ikuspegitikan. Bakoitzaren eskumenak errespetatuz, guztiok koordinatu eta zerbitzu hobe bat eman ahal izatea. Zerri erantzuten dio lege honek? Labur bilduz erantzuten diogu erronka nagusi batei. Eta da, alde batetikan auto partikularrak, bakoitzak ditugun autoak albo batera utzi eta garraio publikoaren alde egitea. Eta beste alde batetikan gaina erregai fosilak erabiltzen dituzten autoak nolabait ekiditea eta garraio jasangarri baten alde egitea. Horrekin kutsaduraren aurka egingo genuke baita ere, eta Euskadiko mugikortasuna hiru ardatzetan nolabait nagusituko litzateke edo oinarrituko litzateke. Alde batetikan kontutan izango genuke erronka sozialari erantzun egoki bat eman behar diogula eta garraio publikoa gero eta gehiago erabilia izatea eta ez bakarrikan nolabait estatus sozial bajuagoa dutenak, baizik eta guztiok erabiltzea kalitatezkoa delako, ingurumenari errespetua ezarriz baita ere horrei lagunduko genioke eta koste ekonomikoaren erronkari ere aurre egingo genioke. Lege proiektu honekin, nolabait mugikortasun eredu berri bati dagoeneko ezartzen ari dena, baino benetan zer nahi degunari aurre egingo genioke, eta martxan jarriko genituzke hainbat politika. Decíamos que lo que pretendemos es establecer una política de movilidad que sea absolutamente sostenible, que sea implantada en todos y cada uno de los modos de transporte y que sea tenida en cuenta por todas y cada una de las administraciones que tienen competencias en movilidad en transporte. Atendiendo al reto del cambio climático, priorizando medios de transporte que sean más sostenibles medioambientalmente, es decir, que busquemos el transporte público colectivo frente al transporte privado y que además fomentemos modos de transporte menos contaminantes. En segundo lugar, que además apliquemos nuevas tecnologías, que apliquemos innovación también en la movilidad, en el transporte, de tal manera que nos ayude a mejorar todos los medios que utilizamos y que ese binomio de más tecnología, más innovación, más eficiencia sea también una realidad. Y que también respete y vele por los derechos colectivos e individuales de todas y cada una de las personas. Queremos integrar cada vez más a personas usuarias en la red de transporte público, facilitar su movilidad
y facilitar especialmente la movilidad de aquellas personas, de aquellos colectivos con necesidades especiales, facilitando, ayudando a su integración, los transbordos, la forma en la que se introducen en esos medios de transporte, de tal manera que hagamos que el usuaria tenga cada vez más fácil moverse en transporte público. Establecemos además una serie de instrumentos concretos para planificar estrategias de movilidad, tanto a nivel municipal, territorial, como del conjunto de la comunidad autónoma, perfectamente coordinados, con unos procedimientos de seguimiento y evaluación que atiendan a unos indicadores muy concretos y muy definidos, alineados con estándares fijos definidos por la Unión Europea, que contribuyan y vayan midiendo año a año cómo vamos reduciendo las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, que midamos también la accesibilidad de las personas a esos medios de transporte, la seguridad, el impacto en la salud, el impacto económico, etcétera. Es decir, unos planes que realmente tengan un seguimiento de una forma rigurosa. También se modifica la forma de planificar las infraestructuras, de tal manera que cada administración, la promotora, la responsable de poner en marcha una nueva infraestructura, tenga en cuenta, desde luego, aspectos de vida útil de la infraestructura, de oferta y demanda, es decir, de a quién atiende esa infraestructura, de por qué se pone en funcionamiento, qué necesidades reales existen, y que en todo momento tratemos de evitar duplicidades y hagamos que el transporte público sea el más eficiente posible. Además, trabajamos en una integración tarifaria que, partiendo de una integración territorial, pase después a una integración a nivel de Euskadi y que nos haga movernos de una forma cada vez más adecuada, y donde el papel de las autoridades territoriales de transporte y la de la Autoridad de Transporte de Euskadi sea cada vez más importante, más coordinadora y más integradora de todos los servicios. Pero también tenemos que señalar que dentro de lo que es movilidad sostenible no estamos esperando a que llegue esta ley. Esta ley es importante para poner en marcha nuevas actuaciones, pero ya hemos empezado con actuaciones destacables dentro de lo que es esa movilidad sostenible, impulsando políticas desde todas las administraciones y también desde el Gobierno vasco, con políticas encaminadas a relacionarnos de la forma más adecuada posible con la ciudadanía, atendiendo a esa movilidad cada vez más sostenible y más eficiente. Ejemplos de estas políticas: la puesta en marcha junto con los ayuntamientos de Gasteiz, de Donosti y en un futuro de Leioa, junto con diputaciones forales también, del autobús eléctrico inteligente, es decir, sustituir un medio de transporte público muy utilizado en las capitales, como es el autobús, por un medio de transporte que sigue siendo igual de eficiente, pero además menos contaminante, buscando que esa red de transporte público en las ciudades sea, o en unos próximos años, sea un 100% de carácter eléctrico. Buscamos también que las extensiones del tranvía nos ayuden a sustituir en parte algunos de los elementos de movilidad que son menos sostenibles, y que ayuden también a ese transporte público vía autobús, que va a pasar a ser eléctrico, y lo complemente en aquellos lugares donde la demanda sea más importante, es decir, donde más capacidad necesitemos, vayamos a tranvías, y con menos capacidades vayamos a autobuses. La red de bidegorris, que se está ampliando también por parte de tanto municipios como diputaciones forales, contribuye a que trabajemos por esa movilidad cada vez más sostenible, y estas también sean infraestructuras que estén definidas de acuerdo con los parámetros que se han establecido en esta ley de movilidad sostenible. Y, por supuesto, la movilidad de mercancías, que seamos de una vez por todas capaces de hacerla transitar de la carretera hacia los modos ferroviarios. Bueno, nos hemos dotado de una ley consensuada previamente con municipios y con diputaciones forales, que respeta absolutamente, y quiero insistir en ello, en las competencias de cada una de las instituciones, y que lo que pretende es ofrecer un mejor servicio a todas aquellas personas que utilizan el medio de transporte público, y que facilite ese tránsito del transporte privado hacia el transporte público. Xehetasun guztiak badauzkatzu, eta ez naiz hasiko kapitulu bakoitzean zer dagoen, baina gero galderarik baldin badago, gustuz erantzungo nuke. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako azalpenagatik. Bueno, aste honetan Madrilen COP25 klimaren konferentzia izango da. Munduan
Berrehun herrialde baino gehiagotako 25.000 ordezkarik baino gehiagok parte hartuko dute hain zuzen ere ekitaldi honetan. Eta klima aldaketaren ondorioei aurre egiten saiatuko dira. Euskadi COP25 laguntza unitateak eskatuta konferentziaren antolamenduan parte hartu du. Esta semana, como es bien conocido, se celebra en Madrid la cumbre del clima COP25. Participan en ella más de 25.000 representantes de 200 países del mundo tratando de combatir los efectos del cambio climático. Euskadi, a solicitud de la unidad de apoyo de la COP25, ha participado en la organización de esta cumbre. Nos explica los detalles el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola. Eskerrik asko, Josu, egun on guztioi. Bien, pues como ustedes conocen y ha comentado también el portavoz del Gobierno, estos días se celebra en Madrid la Cumbre Mundial del Clima COP25, una cita que es ineludible para todos los gobiernos comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Y con este objetivo nos ha parecido oportuno dar cuenta al Consejo de Gobierno de la participación de nuestro departamento en esa cumbre, una participación que se ha reforzado de manera importante con el traslado de la cumbre desde Santiago de Chile a Madrid. Ingurumen sailak kontrolatu dituen eta parte hartzen dugun ekitaldien zerrenda bat duzue, guztiak dira garrantzitsuak guretzat, nahiz eta horietakoren bat nabarmendu nahi dudan. Hoy mismo, en el marco del Día Temático dedicado a las regiones y gobiernos subnacionales, la viceconsejera Elena Moreno intervendrá y moderará un encuentro en el que tomarán parte las comunidades autónomas de Baleares, Valencia, Madrid, Galicia y Cataluña para poner en valor la acción climática en el plano autonómico. El sábado, día 7 de diciembre, vamos a participar en la Asamblea General de Under2 Coalition y en su comité de dirección del que formamos parte. Esta es una comunidad global de gobiernos estatales y regionales comprometidos con una acción climática ambiciosa en línea con el Acuerdo de París. La coalición reúne a más de 220 gobiernos que representan a más de 1.300 millones de personas y el 43% de la economía mundial. Los firmantes se comprometen a mantener los aumentos de temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, realizando esfuerzos también para alcanzar los 1,5 grados centígrados. 10 estados y regiones de la coalición se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero para el año 2050 o antes, y entre ellos está Euskadi. El domingo 8 de diciembre participamos en la asamblea extraordinaria de la red Region 4. Euskadi ostenta la presidencia norte de la red, así como su secretaría general. Y además participamos en una jornada en torno a 2 aspectos concretos: el reto del agua y las soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. El lunes 9 organizamos un evento de alto nivel sobre financiación de la acción climática, la responsabilidad de las regiones y el sector privado, en el que van a intervenir expertos institucionales europeos de esta materia, como el ministro de Medio Ambiente de Baden-Württemberg o la directora general de Acción Climática de la Comisión Europea, así como organizaciones financieras y centros investigadores tan importantes como el Banco Europeo de Inversión, el Foro Español de Inversión Social y Responsable o el propio Banco de España, entre otros. En él se va a debatir sobre el impacto económico, el empleo y sobre todo la financiación climática, con una visión de la responsabilidad de las regiones y el papel que ha de jugar el sector privado y los sectores financieros. Euskadi es punta de lanza hacia la sostenibilidad con la adopción de instrumentos como la Agenda Basque Country 2030, la Estrategia de Cambio Climático Clima 2050, la Estrategia de Economía Circular, la Ley de Sostenibilidad Energética, el nuevo marco legislativo medioambiental o la puesta en marcha de instrumentos financieros como los bonos sostenibles. Pero no podemos relajarnos, nos hemos de dotar de medios y recursos para acelerar nuestra acción con un horizonte y un objetivo muy claro:
la neutralidad de emisiones de carbono en Euskadi a más tardar en el año 2050. Vivimos tiempos difíciles en los que todavía hay voces que niegan las evidencias científicas que día a día muestran las graves consecuencias de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Pero desde Euskadi queremos llevar a Madrid un mensaje de compromiso y de esperanza. De compromiso porque estamos alineados con la neutralidad de las emisiones para 2050 y de esperanza porque, redoblando esfuerzos entre todos, podemos ser capaces de frenar el avance del calentamiento global y llevar a cabo la tan ansiada transición ecológica. Una transición que, por otra parte, consideramos que debe ser justa y no debe dejar a nadie atrás. Todavía estamos a tiempo de lograrlo y las regiones somos una pieza fundamental en este esfuerzo conjunto. Esaten nizuen bezala, Euskaditik konpromiso eta itxaropen mezua eraman nahi dugu Madrilera. Konpromisozkoa, 2050erako emisioen neutraltasunarekin lerrotuta gaudelako, eta itxaropenezkoa, guztion ahaleginak areagotuz, berotze globalaren aurrerapena geldiarazteko eta transizio ekologikoa gauzatzeko gai izan gaitezkeelako. Transizio horrek, bestalde, bidezkoa izan behar du eta ez du inor atzean utzi behar. Hori lortzeko garaiz da oraindik eta eskualdeok funtsezko parte hartzaileak gara ahalegin bateratu honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, sailburu. Ahora voy a volver a dar la palabra a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, que tiene detalles y quiere compartirlos con ustedes sobre la agenda de la industria vasca en esta importante cumbre mundial. Arantxa, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, Arriola sailburuak aipatzen zuen bezala, Euskaditikan konpromisoa eraman nahi dugu maila guztietan, eta badago jardunaldi bat abenduaren 11ean, eta Sustainable Innovation Forum izena du, eta bertan 30 bat enpresa eta agente desberdin izango gera Euskaditikan, alde batetikan industriaren eta euskal enpresaren konpromisoa adierazteko, eta beste alde batetikan baita ere teknologikoki eta berrikuntzaren ikuspegitikan zenolako potentziala dugun baita ere aurkeztu nahi degulako. Egun horretan goizez plenarioa izango da, eta bertan parte hartuko dugu, eta plenarioa ari dan bitartean, 30 enpresa horiek nolabait ariko dira networking bat egiten eta prestatzen arratsaldeko jardunaldia. Arratsaldean ikusi dezakezuen bezala panel desberdinak daude, 12 panel desberdin daude, eta bertan bat izango da bereziki bideratuta euskal enpresei eta euskal nolabait Basque Country Focus izena du. Hau da, gure herriak zenolako potentziala duen industrialki eta teknologikoki. Y en ese panel de la tarde van a estar presentes unas cuantas empresas vascas en representación de esa treintena que van a estar por la mañana preparando la sesión de la tarde, en una sesión de networking que van a elaborar dos temas diferentes. Por una parte, la industria vasca frente a la transición energética o con su papel en la transición energética, y por otra parte la movilidad sostenible y el papel que la industria vasca puede tener también en la movilidad sostenible. A la tarde, en ese panel de transición energética, participan concretamente Iberdrola, Siemens Gamesa, CREAN y el clúster de la energía. Y por la tarde, en esa misma tarde, sobre movilidad sostenible, participan INGETEAM, Gestamp, IBIL e ITP, que, insisto, estarán de alguna forma trasladando el mensaje y la participación de aquello que se ha trabajado por la mañana. Desde el punto de vista de la empresa vasca es importante trasladar el compromiso y el trabajo que ya se está haciendo y ese potencial ligado al sector de la energía, al sector de la movilidad. Dos elementos que van a ser cruciales si queremos emprender esa lucha contra el cambio climático de una forma adecuada. Beraz, gure enpresek egin behar dutena bertan garrantzitsua izango da, eta bi mahai horiek, mahai desberdin horiek egongo dira gaina moderatzaile batekin bakoitzean. Lehendabizikoan,
nolabait energiaren ingurukoan egongo da Nuria Gisbert, ZIK Energiguneko zuzendaria, eta mugikortasunekoan, eta industriakoan egongo da Kristina Oion, Espriko iniziatiba estrategikoen zuzendaria, eta baita ere Europan parte hartu duna nolabait industriaren estrategia prestatzen aholkulari bezala ibili dian 10 pertsona horietako bat gure izan delako eta Kristina izan delako. Beraz, guk ere parte hartu nahi dugu eta nolabait berretsi nahi dugu ez Jaurlaritza bakarrikan bezala, baizik eta sektore industrialak ere zenolako konpromisoa duen egun horretan, eta hamaika hori izango da garrantzitsua guretzako, gure papela eta gure potentziala bertan aurkezteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta honen bestez, gaurko Jaurlaritza Kontseiluari buruzko informazioa, orain galderak egin nahi baituzue, zuen esanetara gauzkazue. Quería preguntarle a la consejera en relación al proyecto de ley. Ha comentado usted la necesidad de orillar el vehículo privado y de impulsar también vehículos diferentes a los tradicionales. No sé cómo queda recogido eso en la ley, con qué propuestas, con qué calendario, cómo se... Lo que hace la ley de transporte sostenible es fomentar lo que es el transporte público frente al vehículo privado. Lo que estamos trabajando, desde luego, por parte de las administraciones, nuestra competencia es la de fomentar el transporte público, y desde ese punto de vista no pretendemos regular el transporte privado, sino mejorar la parte de transporte público de tal manera que vengamos a definir las nuevas necesidades que vayan a existir desde ese punto de vista, cómo atendemos a esas necesidades y cómo integramos esas necesidades en un sistema de transporte público que sea visto como un transporte unificado e integrado a nivel de la comunidad autónoma. Es decir, que todas aquellas nuevas iniciativas que vayamos a poner en marcha estén bien definidas y traten de responder a necesidades ya existentes, y que vayamos a evitar duplicidades, que mejoremos desde el punto de vista de integración, pero también desde accesibilidad. Es decir, nosotros lo que hacemos con la ley es buscar que el transporte público responda a las necesidades existentes y que sea voluntario, por supuesto, el orillar o el sustituir nuestro vehículo privado por el transporte público, porque tenemos un transporte adecuado, porque está definido con unos horarios, con unas tarifas que sean las adecuadas y nos permitan dar ese salto del privado hacia el público. Pero evidentemente desde la competencia que tenemos todas las instituciones en el transporte público, en su gestión y en la puesta en marcha de nuevos servicios. No hay ningún tipo de prohibición, porque creo que el Departamento de Medio Ambiente en algún momento sugirió que las ciudades podrían llegar a tener que prohibir determinados vehículos como los diésel. No se regula nada de eso en la ley. La ley de movilidad sostenible hace referencia al transporte público. Por tanto, todo lo que pueda ir en el sentido de introducir determinadas limitaciones, yo no hablaría de prohibiciones, limitaciones, por ejemplo, a la entrada de vehículos privados en ciudades, siempre, en todas partes, lo hacen las ciudades. Depende de la propia ciudad, del propio ayuntamiento, el definir ese tipo de estrategias, siempre tratando de cumplir esos objetivos que nos hemos planteado, y lo estaba comentando Sailburu Arriola como yo misma, en todo lo definido en la cumbre de París, que tenemos que empezar a cumplir ya. Por tanto, esos son elementos que se van a definir desde las ciudades, y por eso también les he comentado que la ley lo que pretende es regular el transporte público y ser muy respetuoso con las competencias de cada una de las instituciones. Pero en la ley se especifica que se promoverán medidas disuasorias para la entrada de vehículos en los núcleos urbanos. Esas medidas disuasorias pueden ser de dos tipos. Una son las prohibiciones o las limitaciones en la entrada de vehículos privados, e insisto, las definirán las propias ciudades, pero también puede ser una medida disuasoria el que existan una red de aparcamientos en las afueras de las ciudades donde los que acudimos en transporte privado podamos dejar nuestros vehículos privados y existan unas lanzaderas que nos permitan introducirnos en la ciudad. Eso también son medidas disuasorias. Por tanto, lo que decimos es vamos a trabajarlos de forma integral en cada una de las autoridades del transporte territoriales y después en la Autoridad del Transporte de Euskadi, de tal manera que esa integración y esos servicios a la ciudadanía sean los mejores posibles. Y las medidas disuasorias pueden ser de dos tipos de actuaciones, o si un transporte público es eficiente, tiene los servicios suficientes y el precio
es suficientemente adecuado, ello en sí mismo es disuasorio para que una persona deje su vehículo privado en casa y utilice el transporte público. Lo disuasorio no es solamente lo prohibitivo. El tema de las tarifas. Ha aludido usted a la integración tarifaria y aquí pone que se promoverá un sistema tarifario único. ¿Nos podría explicar a qué se refiere exactamente? Bueno, el viajar o movernos del sistema tarifario actual hacia un sistema tarifario único va a tener diversos escalones. En primer lugar, habrá que buscar el acuerdo territorial y cuando hablamos de un acuerdo tarifario único, por ejemplo, estamos haciendo referencia a dos casos muy concretos. Uno, a definir los colectivos de una forma común, acordada, es decir, entre qué edades un niño es calificado como niño, a partir de qué edad una persona es calificada como jubilada y tiene derecho a una serie de bonificaciones, quiénes son los colectivos sociales y qué tipo de bonificaciones se van a aplicar. En segundo lugar, política de transbordos. ¿Cómo se va a aplicar si tenemos que ir de un punto A a un punto B y hay que tomar 3 modos de transporte diferentes? ¿Se va a tarificar el transporte desde el punto A hasta el punto B o se va a pagar el primer viaje, el primer transbordo, digamos, al 50%, el segundo al 25%? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál va a ser la política de transbordos? Porque también va a ser importante. Si vamos a ir en diferentes modos de transporte, la política tarifaria tiene que ser la misma independientemente del modo de transporte que elijamos yendo del punto A al punto B. Y una vez definido, por ejemplo, ese tipo de actuaciones a nivel territorial, ya tendríamos que ir al nivel macro, al nivel de comunidad autónoma y elevar políticas similares. Eso en cuanto a política tarifaria, vamos a decir, de contenido. Y además, el modo que vamos a utilizar, el sistema físico, es decir, va a ser una tarjeta, va a ser otro modo de utilización. Bueno, todo ese tipo de elementos habrá que acordarlos y forman parte del sistema de tarificación, pero que también tienen sus competencias dentro de las autoridades territoriales de transporte y que tenemos que ser muy conscientes que desde ahí se tienen que elevar al conjunto de la comunidad. El macro sería que, cuando sea, aunque no sea a corto plazo, sería una tarjeta única para toda la comunidad autónoma vasca. Efectivamente, una tarjeta única para todos o un sistema de pago único, vamos a decir que sea tarjeta o no, un sistema de pago único con unas tarifas que puedan ser unificadas o acordadas a nivel del conjunto de la comunidad. Ese sería el ideal al que tenemos que llegar o el objetivo al que nos planteamos llegar. Erabiltzaileek txartel bakarra izatea eskura Euskadi osoan. Noski, sistema bakarra esango genuke, txartela izan edo beste modu bat izan, ze gaur egun modu elektronikoak telefonoa berare izan daiteke. Hori da helburua, baino esaten nuen, gauzak ezin dira pauso handi batean eman, saiatuko gea lehendabizi lurraldeka egiten hori, eta behin lurraldeka egindanean integrazio osoa ematen. Agian, ze sistema erabiliko dan errezena da, azkenean teknologia da, baina tarifak erabili behar danean, definitu behar dianean, hainbat gai aztertu behar dira, eta horiek lurralde bakoitzan aztertu behar dira, adostu eta lurraldeetatik gero ja erkidego autonomora pasa. Erkoreka jaunari, gaur aurrekontuen inguruan bilera garrantzitsua izango dela dirudi, Elkarrekin Podemosekin, Pedro Azpiazuk izango duena. Osoko zuzenketa ez aurkezteak ahalbidetzen du edo sintonia on hori badago Eusko Jaurlaritzaren partetik ere? Jaurlaritzak ez du aurreratuko Elkarrekin Podemosen jarrera zein izango dan, gure aurrekontuekiko, aurrekontu proiektuarekiko, baina bai esan dezakegu Jaurlaritza gisa negoziaketan errealismoz jokatzen ari garela, pragmatismo sakonez jokatzen ari garela, eta Elkarrekin Podemos taldeak eman dizkigun lehentasunak aurrekontuari begira aintzakotzat hartzen ari garela, benetan serioki, eta aleginak egiten horiek gure aurrekontu egitasmoan txertatzen, modurik eraginkorrenean txertatzen.
zerbitzu publikoak mantentzeari buruzko eskakizunak, berdintasunari buruzkoak, aldaketa klimatikoari buruzkoak, ezagunak dira lehentasun horiek zeintzuk diren, Elkarrekin Podemosek behin eta berriro aldarrikatzen dituen lehentasun horiek, eta horiek gure aurrekontuan txertatzen, saiatzen eta alegintzen hasita gaudela, realismoz eta seriotasunez. Hortik aurrera, gure itxaropena da, akordio bat lortu alizatearena, eta Elkarrekin Podemosen partetik jarrera oso konstruktibo batekin aurkitu gara, eta elkarlan emankorrean aritu gara. Gertu daude une honetan jarrerak? Parkatu? Gertu daude une honetan jarrerak? Geroago eta gertuago, baina hori lanaren frutua da eta borondate argiaren nahi argiaren frutua izaten ari da. Sí, efectivamente, el gobierno está trabajando en este ámbito y negociando con Elkarrekin Podemos con realismo y con seriedad. Hemos tomado en consideración las prioridades presupuestarias que nos ha trasladado Elkarrekin Podemos y estamos haciendo un esfuerzo importante para incorporar al marco presupuestario esas prioridades que tienen que ver, como es conocido, con objetivos como el cambio climático, profundizar en la igualdad entre hombres y mujeres, el mantenimiento de los servicios públicos, las prestaciones sociales, la intensificación de las políticas tendentes a apuntalar el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de empleo. Todos estos objetivos que conforman las prioridades que nos ha trasladado el Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos y que, insisto, con realismo, con seriedad, estamos trabajando para incorporar al proyecto presupuestario, ¿no? A partir de ahí, no puedo anticipar cuál va a ser la posición del Elkarrekin Podemos, pero sí puedo decir que el Gobierno está trabajando con seriedad, con rigor y con realismo para que el acuerdo sea posible, ¿no? Preguntarle, es verdad que ayer el Lehendakari se refirió a esos documentos que han sido ya entregados por los expertos en materia de autogobierno, esa articulación. Hoy se hablaba de que no es necesaria una reforma constitucional, decía el presidente del PNV, no sé qué análisis se ha realizado dentro del propio gobierno. Reforma constitucional me refería por el derecho a decidir, eso, el derecho a decidir. No sé si se han realizado algún análisis de esos documentos en el Consejo. El gobierno no va a interferir en lo que es el debate legítimo y normal entre los grupos parlamentarios de cara a tomar en consideración los trabajos del grupo técnico y articularlos a través del trabajo que tiene que desarrollar ahora, tiene que continuar desarrollando la ponencia de autogobierno, ¿no? Lo que sí podemos poner en valor es el trabajo desarrollado por el grupo de expertos, ¿no? Que se ha producido un avance, yo creo que es inevitable, es constatable, ¿no? Arrancamos en la ponencia de autogobierno con 5 propuestas, se supone que antagónicas e irreductibles, irreconciliables, ¿no? En este momento lo que hay sobre la mesa son 3 documentos, uno de los cuales es fruto de un esfuerzo por la búsqueda de acuerdo y constata amplias diferencias, pero también algunas discrepancias, y luego 2 documentos que son fruto de una voluntad clara de no incluirse o no formar parte del acuerdo, ¿no? Por tanto, hay grupos parlamentarios que han trabajado por el acuerdo y hay grupos parlamentarios que han trabajado por el desacuerdo, ¿no? Bueno, ahora la ponencia de autogobierno tiene que retomar este objetivo. Parece que existe un objetivo ampliamente compartido de dotar a Euskadi de un mayor y mejor autogobierno, ¿no? De ampliar, de profundizar y de actualizar el autogobierno vasco, ¿no? Ahora de lo que se trata es de buscar vías que hagan esto viable desde un punto de vista jurídico e institucional, ¿no? Este es el empeño en el que ha trabajado la Comisión de Expertos, con el resultado que he intentado resumir brevemente. Ahora tenemos un mapa de coincidencias y discrepancias que afecta por lo menos a 3 grupos parlamentarios de la Cámara y a partir de ahora la ponencia de autogobierno pues retomará los trabajos y buscará o procurará buscar esa ampliación de los puntos de acuerdo, ¿no? Jaurlaritzak egiten duen irakurketa orduan da, 3 alderdi politikok akordioen alde egin dutela lan, da biek ez? Bueno, gobernuak azpimarratu nahi duena lehenik eta behin da adituen taldeak egindako lana, burututako lana, ezta? Hor argi ikusten da askok edo gehienak partekatzen dutela autogobernua
handitu, zabaldu eta hobetzearen helburua, hori helburu oso partekatua dela ikusten da, konstatatzen da, eta ikusten da baita ere beste alde batetik, aurrera pauso bat eman dela lantalde horren frutu gisa, hasieran ponentziak 5 dokumentu mahai gainean zituelako, teorian behintzat 5 dokumentu oso ezberdinak eta elkarren artean hurbildu ezinekoak, eta momentu honetan 5 zeuden lekuan orain 3 dokumentu daude, bat oso landua, baina naiz eta dokumentu horretan adostasun handiak eta baita ere desadostasunak agertzen diren, eta beste 2 adostasunera jokatu nahi izan ez dutenena, ezta? Hor ikusten da 3 talde parlamentariok akordioaren alde lan egin dutela, eta beste 2 akordioaren kontra lan egin dutela. Baina, hori orain arteko lana da, ezta? Orain lantaldeak egindako lana berriro berreskuratuko du ponentziak, eta ponentziak berak saiatu beharko du orain lortutako akordioak handitzen, zabaltzen eta sendotzen. Hori baita erronka eta helburua, ezta? Eta besterik ez badago, eskerrik asko zuen arretagatik, eta datorren aste arte. Mila esker.